Este es un podcast Radio Disney. Íconos, artistas fundamentales, únicos, incomparables. The Beatles, por Sergio Marchi. Episodio 4. El final. En 1969, los Beatles ya llevaban 6 años de éxitos ininterrumpidos. Hasta ese momento, supieron hacerle frente a todos los desafíos: la renuncia a las giras, la construcción de Sgt. Pepper, la muerte de su manager, la apoteosis que significó Hey Jude y el éxito artístico del álbum blanco. Pero sin darse cuenta, John, Paul, George y Ringo fueron dejando de ser un equipo. Cuando comenzaron, eran adolescentes. En 1969, ya eran hombres adultos con familias e intereses diversos. Es en ese momento donde Paul McCartney desempolva la idea de Get Back, un proyecto destinado a reconectarlos con sus raíces. La idea era simple, un proyecto que registrara todo el proceso de trabajo de los Beatles: la composición, los ensayos, la grabación de un disco y la organización de un concierto. Y con todo eso, hacer una película. El título original, Get Back, Regresa, mostraba la intención de recuperar algo del primer entusiasmo que los Beatles desplegaron cuando recién comenzaban. Rebobinar, recalcular, ir un poco hacia atrás para poder hacer un gran salto hacia adelante. El aterrizaje tendría sus consecuencias. El rodaje del proyecto Get Back comenzó el 2 de enero de 1969 en los estudios de Twickenham de Londres. Hay que recordar que enero en Londres es un mes muy frío. George Harrison venía de pasar unas buenas vacaciones con Bob Dylan y The Band en Estados Unidos, con quienes había compartido música y lo trataban como un igual. Para él fue especialmente duro afrontar esas largas jornadas de filmación en Twickenham y tener que lidiar con John Lennon, solamente interesado en Yoko Ono, y con Paul McCartney, que estaba muy demandante. El 10 de enero no soportó más y George Harrison se fue de los Beatles. Buscó refugio en la casa de su amigo Eric Clapton y de repente salió el sol, lo que era una bendición por el frío y el estado de ánimo de George, que cambió muy rápidamente y compuso esta canción. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. La ida de George Harrison de los Beatles fue uno de los momentos más críticos de la historia de la banda, que finalmente tuvo que capitular con George y replantear todo el proyecto. La idea de terminar con un show en el desierto de Libia fue cancelada y se barajó como probabilidad un concierto en vivo para un especial de televisión. También se decidió que el trabajo continuaría en el flamante estudio que los Beatles tenían casi listo y dejarían la frialdad de los estudios cinematográficos de Twickenham. Para desánimo general, cuando fueron a recorrer las nuevas instalaciones, se dieron cuenta de que habían sido estafados y tuvieron que recurrir a George Martin para que enviara equipos de urgencia a los flamantes, o no tanto, estudios Apple. George Harrison repitió el truco que había empleado en el álbum blanco cuando invitó a Eric Clapton. En esta ocasión, el músico invitado fue Billy Preston, a quien conocieron en Hamburgo cuando él tocaba con Ray Charles. Todos dicen que su musicalidad y su amistosa presencia cambió por completo el ambiente de la sala. Peter Jackson, el director del documental Get Back, que se estrena el 25 de noviembre por Disney Plus, dijo en su momento que Get Back es la historia de un concierto planeado que se canceló y después la historia de otro concierto que no se planeó pero que se realizó. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats. Ante el fracaso de las tratativas para que los Beatles se presentaran en vivo en una localidad exótica, alguien con sentido común, dicen que Ringo, propuso que subieran los instrumentos y tocaran en la terraza de Apple. Hubo que sortear varios inconvenientes técnicos como el que provocaba el viento sobre los micrófonos, cosa que se solucionó con unas medias de mujer.
El último concierto de los Beatles duró 42 minutos y se celebró el 30 de enero de 1969. El edificio de Apple estaba ubicado en Savile Row, plena zona de oficinas, y apenas los Beatles comenzaron a tocar en la terraza, el estruendo se hizo sentir en varias manzanas a la redonda. Los peatones alzaron su vista al cielo y no faltó aquel gerente iracundo que hiciera la queja por ruidos molestos a la policía. En un principio el público callejero no tenía idea de que eran los Beatles quienes estaban tocando en la terraza de Apple, pero la gente de los edificios linderos que se subió a sus propias terrazas sí pudo ver el concierto con toda claridad. Tocaron varios temas y repitieron Get Back 4 veces, pero la cuarta interpretación no se finalizó porque ahí la policía interrumpió el show. Justamente esa era la idea, que la policía se llevara a los Beatles presos. ¿Qué mejor manera de terminar un documental? La policía entró al edificio de Apple, se abrió camino hacia la terraza, los Beatles siguieron tocando, pero hubo un agente que decidió que la mejor manera de terminar con el alboroto público era cortando la luz. Ringo quería que los arrestaran, pero eso no sucedió. Get Back se editó como simple el 11 de abril de 1969 y fue otro número 1 en todo el mundo. Pero entre el show de la terraza y la edición del simple sucedieron no pocas cosas. Veamos. En enero de 1969, mientras los Beatles rodaban Get Back, salía a la venta la banda de sonido de su tercera película, Submarino Amarillo. Fue un lanzamiento a destiempo, ya que el film se había estrenado el año anterior, pero eso no fue obstáculo para que el público llevara su banda de sonido al puesto número 2 de las listas. La idea de los Beatles como dibujos animados resultó ser un acierto, y es el día de hoy que muchos padres introducen a sus hijos a la música de la banda a través de la película Submarino Amarillo. Andrés Calamaro, cantante y compositor argentino. No se habla mucho de Yellow Submarine porque la mitad del disco son instrumentales orquestales de George Martin, y ese es Yellow Submarine, y Help y Hard Day's Night, digamos que los escuchábamos en el cine, ¿no? Se podían ver en el cine, no sé si se estrenaron al mismo tiempo que los discos, la verdad que no me acuerdo, fue hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, con el tiempo vas aprendiendo a diseccionar, a hacer tu radiografía del sonido de los Beatles, y para mi gusto se nota un poco cuando Lennon y Paul dejan de escribir juntos, ¿verdad? Y esto ocurre contemporáneo a los discos exclusivamente en estudio, cuando en lugar de salir de gira por el mundo, pasan meses y meses grabando en Londres. Discos buenísimos, a pesar o no obstante lo cual, ellos ya no escriben juntos, pero siguen grabando juntos y cantando juntos. El 12 de marzo de 1969, Paul McCartney se casó con Ynda Eastman y, para no ser menos, 8 días más tarde, John Lennon contrajo enlace con Yoko Ono. Ahí se veía una competencia de chiquilines más que de hombres adultos, porque John quería casarse inmediatamente y para eso él y Yoko viajaron a París en un ferry con la idea de que los casaran surcando el Canal de la Mancha, pero legalmente no era posible. Su asistente Peter Brown tuvo una idea brillante y legal: que se casaran en Gibraltar, colonia británica, de manera que volaron hacia allí y días más tarde comenzaron una luna de miel en público como campaña por la paz mundial. Todo eso lo cuenta John en la balada de John y Yoko. John volvió a Inglaterra y quiso grabar de inmediato la canción sobre su flamante matrimonio, pero tanto George como Ringo se encontraban de viaje, de manera que solamente estaba Paul disponible, que amablemente se ofreció a tocar varios instrumentos y a ayudar a que Lennon cumpliera su deseo. La balada de John y Yoko sería solamente uno de los tantos temas en los que John hace referencia a su amor por la artista japonesa. Don't let me down.
Pese a tanta actividad, distintos enfrentamientos se incubaban en el seno de los Beatles. John, George y Ringo quisieron que Allen Klein, un abogado neoyorquino, se convirtiera en su nuevo manager, mientras que Paul quería a Lee Eastman, padre de Linda, en ese lugar. Mientras, el proyecto Get Back se desvanecía. Los Beatles le dieron la cinta de Get Back al ingeniero de grabación Glyn Johns para que él las mezclara como quisiera. Presentó 2 mezclas diferentes, pero no fueron aprobadas. Ninguno de los 4 Beatles estaba verdaderamente interesado ni en la película Get Back ni en la eventual banda de sonido. Decidieron comenzar directamente de cero con otro nuevo disco. Las grabaciones de este nuevo álbum se iniciaron sin la presencia de John Lennon, que se había accidentado con su auto cuando volvía de unas breves vacaciones con Yoko Ono. Tuvieron que ser hospitalizados y eso demoró su llegada al estudio, pero George Harrison tenía una canción en la cual trabajar. Something es considerada una de las grandes canciones románticas de todos los tiempos. Uno de los primeros fans del tema fue Frank Sinatra, que equivocadamente se la atribuyó a Lennon y a McCartney. Cuando se editó en simple, fue otro número 1. Something es una canción que George Harrison le compuso a su esposa Patty Ann Boyd, inspirado en la música de Ray Charles. Cuando desempolvó este tema, los demás Beatles tuvieron que reconocer que estaba a la altura de cualquier composición de Lennon-McCartney. John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Esta canción de Paul McCartney puso a todo el mundo a prueba porque insistió en alcanzar la perfección, haciendo innumerables tomas y tensando los nervios de los otros Beatles, ya un poco hartos de tocar el tema. Finalmente John Lennon se incorporó a la grabación, sano y salvo, y con él reapareció Yoko Ono, a quien le pusieron una cama de hospital en el estudio mientras se recuperaba de sus lesiones y un micrófono por encima por si quería decir algo. Una de las grandes ocurrencias de John le dio vida a una canción en donde los Beatles lograron un excepcional arreglo vocal. Yoko Ono tenía formación musical clásica y un día su flamante esposo le pidió que tocara la sonata Claro de Luna de Ludwig van Beethoven, pero al revés. Yoko hizo lo que pudo, Lennon tomó nota de los acordes y se inspiró para una de las más brillantes páginas de la historia Beatles. Paul McCartney, en cambio, dejó traslucir en una canción muy sutil los conflictos de negocios que atravesaban seriamente a los Beatles y que se complejizaban con las diferencias personales cada día más notables. You never give me your money. You only give me your funny paper. El activista Timothy Leary decidió en el año 1969 presentarse como candidato a la gobernación de California. Para lograr una estética en sintonía con la juventud, le propuso a John Lennon que le compusiera un jingle en torno a su eslogan: "Vengan juntos, únanse al partido". Hay que aclarar que partido y fiesta en inglés son la misma palabra. John aceptó, pero luego pensó que la idea era demasiado buena como para dársela a otro y se quedó con la canción que sería el tema que abriría el próximo álbum de los Beatles. Durante la creación del nuevo disco hubo serias diferencias entre John y Paul porque McCartney quería armar una gran suite para la cara B del disco y Lennon prefería que sus canciones estuvieran en un lado del vinilo y las del resto en otro. Paul prevaleció y finalmente John fue entregando algunas ideas para la suite que cerraría magistralmente el nuevo trabajo de los Beatles.
Dado que el disco iba a llamarse Everest, en honor al pico montañoso más alto del mundo, se pensó en un viaje allí para tomar la fotografía de tapa. Eso trajo aparejado una discusión que, nuevamente, fue saldada con el sentido común de Ringo Starr. ¿Por qué no cruzamos la calle, nos tomamos la foto allí y le ponemos Abbey Road? Fue un trato que todos aceptaron de inmediato. La tapa de Abbey Road sería un nuevo ícono para los Beatles. Hoy todo aquel que viaja a Londres recorre unas pocas estaciones de subte para sacarse una foto en la calle de los estudios donde los Beatles grabaron la mayoría de sus álbumes. Ringo, además de tener la idea genial que solucionó el problema del nombre, contribuyó con una adorable canción sobre la costumbre de los pulpos de juntar cosas brillantes bajo el mar. I'd like to be under the sea. Abbey Road se publicó el 26 de septiembre de 1969 en Inglaterra y una semana más tarde en Estados Unidos, donde permaneció 11 semanas en el número 1. Con la edición de Abbey Road se produjo una peligrosa disociación. Ante los ojos, o mejor dicho, los oídos del público, los Beatles permanecían tan unidos y geniales como de costumbre. Pero en su mundo interno surgía una grieta insalvable que terminaría por separarlos. De hecho, Abbey Road parece anticipar los acontecimientos en su última frase que dice: y en el final, el amor que se recibe es igual al que se dio. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Abbey Road era el canto del cisne, pero ni ellos mismos lo sabían. Todavía había un largo camino a transitar. Llegaba 1970. Luego de algunas actividades como solista junto a Yoko Ono, John Lennon dijo que se iba del grupo, que quería un divorcio. Allen Klein, el manager que representaba 3/4 de los Beatles, le pidió que no lo hiciera público para no entorpecer las tratativas que se estaban llevando a cabo para renegociar el contrato discográfico. Y había más problemas que resolver. ¿Qué hacer con las cintas de Get Back? John Lennon propuso que el legendario productor Phil Spector se hiciera cargo, y el disco y la película pasaron a llamarse Let It Be. Let It Be es una canción que Paul McCartney escribió luego de soñar con su madre, muerta hacía ya más de una década. En ese sueño, Mary le da un sabio consejo: soltar, dejar que las cosas sean, que tomen su curso. Y el curso de las viejas cintas es el que le dio Phil Spector, que hizo y deshizo a su antojo. A todo esto, Ringo Starr estaba por sacar un disco solista cantando las canciones favoritas de su mamá. Y Amy, además, pensaba lanzar al mercado un compilado oficial que se llamaría Hey Jude, una caprichosa selección de temas editados en simples. Demasiado movimiento para una banda en disolución. Ya la separación era una decisión tomada. John quería estar con Yoko, George quería dedicarse a la meditación y Paul no quería estar con Allen Klein como manager. El estallido final arribó cuando Paul McCartney escuchó lo que terminó siendo el álbum Let It Be y cómo Phil Spector agregó orquestación y voces femeninas en una de sus canciones. Anyway, you'll never know the many ways I've tried and still they lead me back to the lawn. El 9 de abril de 1970, con la gacetilla de su primer disco como solista, Paul McCartney dijo en un autorreportaje que no veía un futuro para los Beatles. Sin anuncio, dejó en claro que los Beatles ya no existían. Era el final y el comienzo de un largo y sinuoso camino de 4 solistas que, aunque quisieran, jamás podrían dejar de ser los Beatles. The long and winding road that leads. El 8 de mayo de 1970 se editaría el álbum Let It Be. The Long and Winding Road sería el último sencillo de los Beatles en llegar al número 1.
10 días más tarde, aparecería la película Let It Be. Ya desde la tapa de Let It Be, que parecía una lápida, quedaba en claro que la unidad de los Beatles era una cosa del pasado. Las imágenes de la película Let It Be mostraron a un grupo deprimido sin herramientas para encontrar la salida a su encerrona. Una visión sombría y triste, lógica para el final de la banda más importante de todos los tiempos, pero no una imagen para recordar. Y esto fue así hasta la llegada de Peter Jackson en 2017. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Nunca nadie había querido retomar el proyecto de Let It Be, pero se acercaba el aniversario número 50. Peter Jackson y su equipo se pusieron a visualizar todas las horas de filmación que no se usaron para la edición original de Let It Be, y ahí encontraron oro. Paul McCartney le había manifestado a Peter Jackson su temor de revivir una página triste, pero el director le dijo que eso no era lo que él estaba encontrando, sino todo lo contrario, una banda divertida, unida y en excelente estado musical. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew he couldn't lie. Get Back es una docuserie cuyo primer capítulo se estrenará en Disney Plus el 25 de noviembre. Había tanto material que Peter Jackson no pudo y no quiso privarse de nada, de manera que lo que comenzó siendo como una película se transformó en una docuserie de 3 capítulos de aproximadamente 2 horas cada uno. Será un modo de hacerle honor no solo a los últimos tiempos en que los Beatles fueron un grupo, sino también a Hey Jude, cuya letra dice: toma una canción triste y mejórala. Eso fue justamente lo que hizo Peter Jackson con Get Back. Supo encontrar la alegría dentro de una banda que parecía haberla perdido. Los Beatles no tienen fecha de vencimiento, son únicos, infinitos, transformaron el mundo de la música y transformaron el mundo en su totalidad. No habrá nuevos Beatles porque no es solo una cuestión de éxito y caridad, sino también un momento en la historia, los años 60, que hicieron posible la aparición de un fenómeno de estas características. Y para cerrar, quiero cederle la palabra a mi colega mexicano que expresa con absoluta claridad el legado de los Beatles para el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal, locutor, fundador de la Beatlemanía en México. Cuando eres genio, no sabes por qué llegas a ser genio, pero ellos nacieron ya con ese don de poder hacer música, interpretarla, comunicarla y hacerla música del pueblo, del mundo entero. La música de los Beatles y los Beatles mismos significa un cambio total para romper con esquemas anticuados, abrir espacios y romper paradigmas con sus ideas, con su lenguaje. Eran ellos, son y seguirán siendo genios, porque los genios son así, hacen lo que les gusta, son auténticos, y esa autenticidad hicieron a los Beatles que crecieran a nivel mundial y no van a desaparecer nunca. Muy pronto, más historias en la próxima temporada de Íconos, un podcast Radio Disney.